A todos, a todas, gracias por su asistencia, por quedarse a todo el programa, ya se está haciendo tarde, a la organización por la invitación, particularmente a Cris, con quien ya hace años venimos digiriendo este tema. Y bueno, nos invitaron a presentar un proyecto que ya llevamos 4 años desarrollando. Cuando nos pusieron en el panel con el resto de los expositores, dije, caramba, vamos a tener que compartir escena con un antropólogo, con sociólogos, con fundaciones, con una experiencia grande. Y traemos este humilde proyecto que creemos que de alguna manera refleja un poco lo que los expositores anteriores han querido transmitir. ¿Sí? Ahí, ya. Brevemente vamos a revisar, estos son los contenidos de la presentación. Y entendiendo que está esta invitación de hablar de cultura de montaña, de cuál es la realidad chilena, dijimos, bueno, ¿cómo nuestro proyecto se inserta en el concepto de cultura de montaña? ¿Desde dónde arrancamos para compartir con el resto de los expositores? Así que le dimos un par de vueltas, digerimos el concepto y nos tomamos el atrevimiento de encontrar este concepto de paisaje cultural, que de hecho fue en un trabajo del profe Raceto, así que el profe me dice si se lo aplicamos bien o no. Pero que yo creo que apunta un poco a lo que queremos exponer acá, que es lo que ha buscado hacer el club de resignificar la relación del escalador con la montaña, ¿ya? Cuestionarla y decir, ok, ¿cuál es nuestro relato? ¿Qué tan real es? ¿Y cómo podríamos modificarlo? ¿Ya? Entonces, para conectar todas nuestras presentaciones, creo que el paisaje cultural era un concepto que da en el clavo, y que habla de que el paisaje cultural no solamente es la cultura humana expresada de sus tradiciones y herencias, sino que además hay un correlato con el territorio, ¿ya? Entonces, una simbiosis que se produce entre un escenario natural y las diferentes formas de ocupación humana. Dijimos, ya, esto es lo que nosotros hacemos, ¿ya? Aquí estamos trabajando. Y además también habla de que la comunidad suele alcanzar un sentido de pertenencia muy fuerte. Yo creo que a todos los que hemos escalado o hemos hecho trekking o deporte en la montaña nos pasa eso, que tenemos una experiencia que nos conecta hasta la raíz. Entonces, revisando un poco, bueno, ¿cuál es el relato que tenemos como escaladores, ¿no es cierto? Y fuimos al relato que está dando vueltas, ¿no es cierto?, en las marcas, y sí, pareciera ser que tenemos esta como conexión simbiótica, que no importa dónde estemos, ojalá sea afuera, nos vemos ahí disfrutando de manera primitiva la naturaleza, ¿no es cierto? Y pareciera ser que estamos en una relación armónica, ¿no es cierto?, en lugares hermosos, nosotros nos vemos cómodos, nos vemos bellos, nos vemos sanos, ¿ya? Estamos superando nuestros límites, encontramos nuevas metas y es un poco lo que anda dando vuelta en el discurso, en el relato, ¿no es cierto? Este es el paisaje cultural del deportista de montaña, a tal nivel que eventualmente nos enamoramos de la montaña, ¿ya? Sal y enamórate. Y si tomando incluso esa misma palabra de simbiosis, entonces, ¿cuál es nuestra relación con la montaña? ¿Es una relación simbiótica? ¿Qué significa tener una relación simbiótica? Y eso significa, si revisamos, ya nos vamos a la descripción académica, es que tanto los dos componentes que interactúan reciben un beneficio de la relación. Entonces, yo como escalador me beneficio, el lugar en donde yo practico la escalada se beneficia. Y eso es lo que queremos masticar un poco con la presentación. ¿No es cierto? Es una relación simbiótica la que tenemos en este momento el deportista de montaña actual con la naturaleza. Entonces revisemos esta relación y primero vamos a revisar los efectos o los beneficios que nosotros recibimos de la montaña y después cuáles son los efectos que recibe la montaña de nuestra presencia, ¿vale? Entonces, primero, ¿cuál es la evidencia de los beneficios que recibimos por exponernos a la montaña o a la naturaleza? Ya muchos de los colegas anteriores lo presentaron, pero vamos a revisar algunos artículos científicos muy interesantes, quizás para aislar otras interacciones con la naturaleza. La expresión de solo exponerse a la montaña que más ha sido estudiada ha sido el baño de bosque, ¿ya? Que básicamente es, nos sentamos en un bosque, recibimos esta experiencia y vemos qué efectos tiene. Y en general se ha visto que tiene solamente efectos positivos en muchas variables que se puedan medir tanto de salud física como psicológica y que además, mientras más naturaleza es mejor. O sea, si yo paso de la ciudad a un parque en la ciudad, voy a tener beneficios. Y si paso de un parque a un bosque propiamente tal, esos beneficios se multiplican, ¿ya? Acá un breve resumen, solo para hacer un detalle, pero esto a los profesionales de la salud nos encanta, ¿ya? Hemos visto que
Solamente por exponernos a la naturaleza dormimos más y mejor, nuestro sistema inmune mejora, tenemos una percepción de bienestar subjetiva mayor, sentimos mayor sensación de vigor, de fuerza, disminuye nuestra presión arterial, nuestra frecuencia cardíaca, nuestro índice de masa corporal, una de las pandemias, ¿no es cierto? Disminuye la incidencia de varias enfermedades, los síntomas de hiperactividad, y lo interesante también es que mejoran funciones cognitivas. O sea, yo puedo ir al bosque, tengo mejor memoria, mejor atención, mejora mi rendimiento académico, hay beneficios sociales. Está ese clásico estudio en que la gente en los hospitales que estaba en la ventana se daba de alta más temprano que los que no estaban en la ventana. Nos recuperamos más rápido solo por el hecho de poder mirar naturaleza. También disminuye el dolor. ¿Ya? Interesante. Y este estudio me pareció muy, muy interesante porque además demostró que por estar en contacto con la naturaleza tendemos a tener conductas de trascendencia o prosociales mayores. ¿Ya? ¿Cuál fue el estudio? Separaron a 2 grupos de 100 personas. A 100 personas le dijeron, describe tu última experiencia en la naturaleza, escríbela. Y en el computador en el que tenían que escribirla, el fondo de pantalla era un bosque. Y a otra persona le dijeron, describe qué desayunaste. Y el fondo de pantalla era una máquina de escribir. Y después de eso les pidieron que llenaran un cuestionario de preguntas de conductas prosociales. ¿Qué tan importante cree que es el bienestar del otro? Si estamos conectados a algo mayor, etc. Y solamente con este ejercicio de imaginería, la gente que expresó su experiencia de montaña previamente tuvo puntajes más altos en esas preguntas, ¿vale? Pero bueno, esto es un estudio de aula. ¿Por qué no lo llevamos a la experiencia propiamente tal? Y fueron a un parque, hicieron este mismo cuestionario en personas que iban a iniciar el trekking en el parque y personas que venían saliendo. Les hicieron las mismas preguntas y como recompensa por participar del estudio le dijeron, mira, te doy 2 alternativas. Si tú participas, puedes elegir entre ingresar un sorteo por un iPad a modo de agradecimiento o que nosotros donemos $3 a una fundación. Y la gente que estaba por iniciar el trekking elegía más el iPad y la gente que venía saliendo del bosque elegía más la donación. Y además, cuando rellenaban el cuestionario de preguntas de trascendencia o conductas prosociales, se daba el mismo fenómeno. Sus puntajes prosociales después de salir del bosque eran más altos. ¡Wow! Interesante. Ya eso es solamente el hecho de estar expuesto a la naturaleza. Pero nosotros somos deportistas de montaña. ¿Qué efectos tiene el hecho de hacer actividad física en nosotros? En nuestro bienestar físico y emocional. Y este gráfico a mí me encanta porque la primera vez que yo lo vi, que fue como 3 años después de haber salido de estudiar una carrera de la salud, dije, ¿cómo no me enseñaron esto? No puede ser. O sea, me enseñaron cómo se trata la diabetes, el colesterol, la hipertensión, el tabaquismo, la obesidad, y no me dijeron que tener una mala condición física era un predictor de mortalidad por cualquier causa equivalente a la obesidad, el tabaquismo y la diabetes juntos. O sea, si yo hago que la gente tenga una mejor condición cardiorrespiratoria, es equivalente a que yo elimine, escuchen bien, el tabaquismo, la diabetes y la obesidad como un factor de riesgo de mortalidad por cualquier causa. Y no, esto no puede ser cierto. Sí. No podemos estar tan equivocados. Pero bueno, finalmente la evidencia sigue siendo abrumadora de cuáles son los beneficios de la actividad física sobre el bienestar en todas sus dimensiones. Este es un estudio de estudios, ¿ya? Que recopiló un montón de metaanálisis que dijo, bueno, ¿cuál es el impacto de la actividad física sobre la salud mental? Y ya se aburrieron de comprobar de qué sirve. Y que sirve tanto como los remedios que nos enseñan a prescribir, ¿vale? Y bueno, ya esto es evidencia clase A, o sea, no tenemos ninguna duda. Mientras más físicamente activos somos, la probabilidad de que tengamos una muerte prematura por cualquier causa baja, disminuye la probabilidad de tener todas estas enfermedades, incluidas todas nuestras pandemias, diabetes, hipertensión, fractura de caderas, cáncer, cáncer de mama, cáncer de colon, depresión, Parkinson, Alzheimer. Es como, bueno, este era el elixir de la juventud, aquí está. ¿Ya? Y ya la evidencia acumulada es
es tanta que podemos decir con tranquilidad que la actividad física es una forma de prevenir, tratar y rehabilitar al menos 26 enfermedades, y esto solo sigue aumentando. De hecho, en un chat de colegas de la salud en los que yo participo, postearon este estudio hace una semana, que salió en junio de este año, y que demostró que el ejercicio aeróbico es tan efectivo como el Viagra para tratar la disfunción eréctil. ¿Ya? Cosas que parecían completamente inconexas, se dan a través de simplemente ser físicamente activo. Es impresionante. Ahora la pregunta es, ¿hay un beneficio si sumamos actividad física con naturaleza? Y la verdad es que sí. Además de los beneficios que tienen por separados, hay una sinergia entre la exposición a naturaleza y actividad física. Y acá, bueno, tenemos la misma tablita que les presenté anteriormente. Y si se fijan, el concepto es más o menos el mismo. Mejora todo lo bueno, disminuye todo lo malo, ¿ya? En un resumen muy grosero, ¿no es cierto? Pero lo interesante es que uno de los grandes problemas que tenemos la gente que trabajamos en actividad física es la adherencia. Ya es, oye, hagamos un programa y que se sostenga en el tiempo, ¿no es cierto? Uno mismo que dice, no, voy a empezar a entrenar y ahora sí que sí, y después de una semana ya no logro seguir con el programa porque es complejo ser físicamente activo en la cultura actual. Y se ha demostrado que cuando uno es físicamente activo en la naturaleza, hay una mayor adherencia y además la intensidad y la regularidad de la actividad física es mayor. Y lo otro interesante es que la sensación de esfuerzo en el ejercicio en la naturaleza es menor. Es decir, si yo estoy acá en un edificio, ¿no es cierto?, y se echó a perder el ascensor, subir al tercer piso parece una pesadilla. Pero yo puedo hacer el triple de ejercicio en un trekking de senderismo y no me voy a dar cuenta. Entonces, la experiencia se vuelve muy positiva y parece que hay que ir juntando todo lo bueno de lo que necesitamos para tratar nuestras pandemias actuales. Bueno, en resumen, ¿por qué tiene tanto efecto la naturaleza y la actividad física sobre nuestro bienestar? Porque en términos de salud pública, nuestro bienestar depende en un 40% de eso. Y tendemos a pensar que la salud es si el sistema de previsión es FONASA o es ISAPRE. Si tenemos acceso a hospitales públicos y quién tiene que pagar eso. Pero eso es solamente el 10% y el gasto que hacemos en el concepto salud está en un 90% dirigido a esa lógica, al hospital, al consultorio, al fármaco. Bien, entonces nuestra relación simbiótica, como deportistas, recibimos un efecto sinérgico de la naturaleza más el movimiento, como ya pudimos revisar. Y eso que estamos dejando afuera, todas aquellas expresiones individuales, como esa sensación como espiritual, ¿no? Eso que no puedo poner en un paper, simplemente cuando nos sentemos a conversar al lado de una fogata, podemos compartir esa experiencia y decir, oye, ¿sabéis qué? Vivimos lo mismo, esto no va a ser único y lo vamos a recordar el resto de nuestra vida, ¿ya? Y yo creo que un poco también es la reivindicación de esta noción de que estar en contacto con la naturaleza es como una especie de hipismo, de qué buena onda, y que esto de que la montaña puede ser curativa, es como medio una locura. No, esto no es una locura, esto es ciencia pura y dura, real y necesaria, ¿ya? Ahora, este mismo estudio en el que captaban a la gente entrando y saliendo del bosque, demostró que esta conducta prosocial desaparecía cuando antes de elegir entre el iPad y la donación, le hacían un ejercicio enfocado en la persona. Le decían, ok, contéstanos el cuestionario y ahora descríbenos una situación en la que tú hayas destacado, en la que tú hayas sido importante o te hayas diferenciado del resto de la gente. Y el solo hecho de hacer ese ejercicio de volver al individuo hacía que volvieran a elegir más el iPad. Me pareció interesante poner eso porque ¿cómo estará afectando el hecho de las redes sociales, de ir a exponernos a la naturaleza ya está como experiencia holística, pero nos preocupamos al final de postear qué es lo que nos está pasando a nosotros y nos angustia cuántos likes va a tener esa publicación? ¿No estaremos eliminando algunos de los beneficios de la exposición a la naturaleza de los que hemos descrito? Bien, ahora para el otro lado, ¿cuáles son los efectos del uso humano sobre el bienestar del medio ambiente?
En términos de literatura, solamente encontré esto en términos muy duros, pero nos vamos al escenario opuesto, ¿ya? Está documentado cómo dañamos los ecosistemas frágiles, cómo disminuimos la biodiversidad, cómo contaminamos en términos lumínicos, de polución, cómo erosionamos el suelo, cómo generamos basura, ¿ya? Este es un estudio que se hizo en El Cajón, que es una matriz que en el fondo combina las actividades en naturaleza y el efecto que tienen, y que básicamente es una publicación subjetiva, pero si se fijan acá, pone un signo negativo o positivo por si el impacto es positivo o negativo, y del 1 al 3 la intensidad del impacto, y si se fijan, son puras celdas negativas y puros números hasta del 3. ¿Ya? Esta fue la evaluación del impacto de la escalada en El Cajón. Entonces, por el otro lado, tenemos a una naturaleza que se deteriora aceleradamente por nuestro uso. Y la pregunta es, ¿estamos entonces en una relación simbiótica? Si nos vamos a este cuadro, quizás la ecuación es, nosotros recibimos un beneficio y el lugar recibe un deterioro, y eso, aunque suene duro, es una relación parasitaria. ¿Ya? Somos parásitos de la naturaleza, no sé, somos enamorados, deberíamos estar enamorados. Entonces, de alguna manera, somos conscientes de que esto está pasando y se ha aplicado una lógica del no deje rastro, y si nos volvemos a nuestro cuadro, igual el no deje rastro es insuficiente, porque recibimos un beneficio y el lugar se mantiene igual, es neutro, y eso es una relación comensal. No somos una relación simbiótica ni mutualista, ¿ya? Entonces es una relación de amor, pero que está como ahí en la UTI, ¿ya? Que hay que revisar. Y desde ahí es que nace el proyecto del club. Entonces dijimos, ya, nos encanta el deporte, nos encanta la naturaleza, no creemos en la restricción como la fórmula, pero tampoco podemos seguir accediendo a la naturaleza de manera libre. Hay que acceder a la naturaleza de manera responsable. Esto es lo que está pasando en el Manzano, somos parte de la deforestación acelerada del lugar, los árboles donde escalamos se caen más rápido, estas son las fecas de zorro que se encontraron este fin de semana con restos de cuerda, ¿ya? Estamos alimentando a los zorros con material sintético, y dijimos, ok, esto es lo que queremos intervenir, si no hacemos un acceso mutualista y simbiótico con el lugar, no vamos a hacer la diferencia. Desde ahí planteamos nuestra poética o nuestra misión-visión, es que armonicemos la relación entre la naturaleza y los habitantes del Manzano. Y en ese contexto nació este proyecto, nos ganamos un fondo. Para contextualizar, el Manzano está a 45 kilómetros del centro de Santiago. Somos parte de este clima mediterráneo único, exclusivo, solamente en 5 lugares del mundo, alto endemismo vascular, etc. Es un lugar muy frágil y es un lugar hermoso. O sea, yo soñaba con irme a ir al sur, y a Nueva Zelanda, a lugares así, y acá estaba a 45 kilómetros del centro de Santiago, ¿vale? La particularidad del Manzano es que tiene mucho bosque esclerófilo, centenario, hay paños centenarios, con alta densidad de toba volcánica. ¿Qué ha generado eso? Que es una de las escuelas de escaladas icónicas de la región metropolitana y de Chile, ¿ya? Aquí es donde la gente aprende a escalar multilargo en Torrecilla, monolargo en Rommel, etcétera, ¿ya? Y la escalada está cada vez más popular y está yendo cada vez más gente. Entonces dijimos, hagamos un proyecto, pero la comunidad tiene que estar dentro del proyecto. Si no, vamos a hacer una buena intención más que va a durar lo que dure nuestra energía. Hay que involucrar a la comunidad en esto. Y digamos, ya, hay que proteger. ¿Qué hay que proteger? Ya, estudiemos lo que hay que proteger. ¿Quiénes? Profesionales. No, pero tiene que estar la comunidad. Ya, profesionales y la comunidad. ¿Cómo hacemos que la comunidad estudie el lugar? Ya, vamos. Y aquí aparece la metodología. Entonces dijimos, ¿tenemos un impacto? ¿Somos estos escaladores tan nocivos sobre el lugar? Veamos, pues. Lo que ven aquí es uno de los sectores de escalada que se llama palestra. Dijimos, estudiemos este lugar, hagamos una línea base y además hagamos una línea base del resto del cerro. Veamos si hay diferencia. ¿Cómo lo hicimos? Hicimos censos profesionales en donde instalamos cámaras trampa y además fueron profesionales de avistamiento de aves y de flora a hacer una línea base. Pero además hicimos actividades con la comunidad que dijimos, hay una aplicación que se llama iNaturalist que permite que la gente registre la naturaleza, interactúe y permite hacer un levantamiento de la línea base. Ya, así los vamos a involucrar. Y además hicimos actividades con la comunidad, bueno, hicimos este taller de iNaturalist, hicimos un conversatorio en donde nos dimos la vuelta de qué significa el cerro, cómo lo hemos usado, mandaron fotos antiguas, preciosas, de cómo era el cerro hace 15 años atrás y 10 años sin sequía.
talleres de participación ambiental y algunas intervenciones que lo voy a mostrar más adelante. ¿Cuál fue el resultado del estudio? Se lograron identificar al menos 25 especies de aves, 2 de ellas endémicas, como el canastero y la turca. Estas fueron todas las especies que se identificaron. ¿Y qué pasó cuando hicimos el comparativo? Y fíjense, este es el sector palestra, escalada, donde van 40 personas todos los fines de semana, y este es el resto del cerro. Y lo que puedo registrar es que en el sector de escalada hay una menor cantidad, diversidad y actividad de aves, ¿ya? En primer lugar. Eso mismo ocurrió con las aves nocturnas. De hecho, las aves nocturnas en el resto del cerro eran espontáneamente activas. En el sector de escalada había que hacer una técnica que se llama playback, de, oye, llamarlas, ver dónde están, y ahí recién aparecieron. Se encontraron más aves endémicas en el resto del cerro y la cantidad total de especies era más abundante en el resto del cerro que en el sector de escalada. Es decir, el uso que le damos al lugar desplaza a las aves. Primera conclusión, ya no nos gustó tanto. Segunda conclusión, censo de flora. Aquí nos fue bien. Fíjense, la cantidad de especies de flora, fueron mayores en el sector de escalada que en el sector del resto del cerro. Dijimos, oh, qué buena. Y aquí es cuando la profesional nos dijo, mira, no es tan bueno porque el aumento de flora es a expensa de especies exóticas, de especies que nosotros introducimos por el uso del lugar. Y hay más zarzamora, y hay más de otras especies que fueron desplazando a las nativas. Fue como, ya, bueno, vamos que vamos, se puede. Bueno, entonces la cantidad de flora fue mayor a expensas de flora exótica y las especies en categorías las encontramos solo en el resto del cerro, que son el frangel, el boyén y el guayacán, ¿ya? ¿Qué pasó con las cámaras trampa? Ahora sí que sí. No. Tenemos más especies nativas en el resto del cerro, lamentablemente también las desplazamos. Aquí con las especies exóticas fue interesante porque con las exóticas las domésticas parecieran que ya se liberaron y son autónomas, y hay perros y caballos y vacas en todo el cerro de manera indistinta, pero logramos dar con 3 especies en categorías y nuevamente es en el lugar donde los humanos no vamos. Y hay mayor cantidad, diversidad y actividad de especies en el lugar del cerro donde no vamos. ¿Qué pasó con la comunidad? Esto fue hermoso. La verdad es que era nuestra primera experiencia y a los 3 días de que habíamos levantado el proyecto en iNaturalis teníamos 15 personas como observadores subiendo registro. Logramos que 53 personas se sumaran, logramos hacer 500 observaciones, identificar 200 especies solo con el apoyo de la comunidad. Este es el censo de dónde fueron registrados. Y la verdad es que además fue gente que obtuvo unos registros increíbles. Araña Sicario la premiamos con el mejor registro de todo el programa. Gente aficionada, gente con el celular, gente con cámaras profesionales, etc. Y esto fue el aporte que hizo la comunidad a saber qué es lo que había en el cerro. Cuando veíamos las fotos no lo podíamos creer, es como, wow, realmente este lugar tiene mucho más de lo que nosotros creemos que había. Orquídeas, zapatitos, aves también, distintos tipos de arañas, escarabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Desde ahí que dijimos, ok, queremos que el lugar gane algo con lo que nosotros estamos haciendo, diseñamos lo que se llama hoy en día el Plan Palestras, definimos que queríamos que el lugar ganara algo con nuestra presencia, identificamos 44 puntos que están debilitados por su uso y dijimos ya, vamos a ir a restaurar ese lugar, activamos a la comunidad, estos son arrieros locales, hicimos una jornada de regeneración del lugar, construimos ocas, construimos acceso, subimos 800 litros de tierra orgánica, ahora ya no éramos seres que sacábamos tierra, somos seres que reponemos tierra, ¿vale? Y estamos empezando a ver los primeros efectos de eso, que pensábamos que era una tarea mínima. Perdón, ahí. Al parecer el hecho de que hubiera esta tierra que nos habíamos llevado, los arbolitos lo están agradeciendo. Y finalmente, este fue el resumen de las imágenes que encontramos gracias al registro de las cámaras trampa, y aquí fue donde simplemente no nos quedó más que darle gracias al cerro por lo que había sucedido.
Ahí. ¿Está corriendo? Ahí ya. No sé si se puede poner el sonido. Bruce Millantú y Andes Escalada nos embarcamos en el proyecto de documentar para conservar la biodiversidad que alberga el Marzano. Con el uso de cámaras trampa, buscamos registrar aquello que el Cerro Bandurrias esconde a nuestro ruidoso y extraño paso. Pero ¿por dónde partir? ¿Por dónde suele la vida transitar? Recorrimos las quebradas en busca de algún indicio que nos pudiera orientar. Hasta que el cerro mismo nos mostró la vía. Agua. Con la certeza de ir por el camino correcto, comenzamos con la instalación. Un total de 12 cámaras trampa fueron instaladas a lo largo y ancho de toda la montaña. En un circuito que se volvió casi un ritual, cada 6 semanas eran revisitadas para evaluar su estado, reponer batería y renovar sus memorias con el fin de mantenerlas activas. Después de cada campaña, solo quedaba esperar. Ni en nuestros mejores sueños habríamos imaginado lo que el cerro estaba por regalarnos.
bosque esclerófilo resiste. Habítalo, compréndelo, ámalo. Sí, eso. Todavía me emociono cuando veo el video, me pasan cositas. Y bueno, lo que vieron ahí es el primer registro en la historia de la comuna San José de Maipo de un gato colo-colo. ¿Ya? El gato colo-colo, con los últimos estudios, se va a transformar en el único felino endémico de Chile. Era un gato que estaba repartido a lo largo de Sudamérica, pero se ha visto que el linaje que está en Chile al parecer es una especie distinta, lo que va a hacer que cambie su categoría de conservación y probablemente pase directamente a una categoría de vulnerabilidad o amenaza. ¿Ya? Bueno, en esa misma línea la propuesta es, ya no queremos no dejar rastro, queremos dejar un rastro positivo y eso implica que tenemos que poner nuestra energía para que eso pase y o renunciar a algo. Que yo creo que es la otra pregunta que tenemos que hacer. ¿Será que esto quizás se resuelve con renuncia y no con acción? Bueno, después del proyecto ya nos envalentonamos y vamos a declarar que vamos a hacer un pozo de los deseos ahí en Palestra y vamos a desear que Palestra florezca con nuestra presencia, que ya no los árboles se caigan porque nosotros estamos, sino que empiecen a florecer. Vamos a empezar una campaña de reforestación y que cada escalador que vaya deje ese litro de agua que le sobra, ese medio litro. Si subimos 600 escaladores, tenemos 300, 600 litros que están subiendo a la montaña. Si tenemos gente que baja más basura de la que sube, la montaña se está limpiando. Y esas pequeñas acciones que creemos que van a hacer que sea deseable la práctica de actividad deportiva en la montaña. Y finalmente una comunidad organizada, empoderada y que invierte tiempo, recursos y renuncia a algunas cosas para ver el otro lado de lo que le está pasando a nuestra contraparte, a la naturaleza, sí puede generar un beneficio para el lugar. No solamente vamos a subir tierra, no solamente van a haber más árboles. Con esto que acabamos de encontrar nos dimos cuenta que proteger el lugar no solamente es una bonita idea, sino que es indispensable, dado que a pesar del uso que damos del cerro, de todas maneras el cerro sigue resistiendo y merece la pena ser protegido, y estamos en este minuto trabajando para que eso suceda y transformar el lugar en un área organizada, gestionada. Invito a los colegas profesionales, alguien que trabaje con turismo y cosas así, si nos pueden asesorar, ¿ya? Para resignificar la presencia del turista deportivo en el lugar y que sea una herramienta de conservación. Y definitivamente que esta relación simbiótica definitivamente sea una relación simbiótica y no sea solamente un eslogan para vender cosas. Eso, muchas gracias.